y no precisamente en el ámbito docente clínico o en materia de investigación. Las competencias es una filosofía de medición del talento humano de cualquier profesional, sea médico o no médico, que provienen de Europa. En Europa, inclusive el área empresarial, no precisamente las escuelas o las universidades, el área empresarial de Europa, la industria europea, en este afán de darle una pertinencia a las actividades laborales que evidentemente tenían los trabajadores europeos en las distintas industrias de aquel continente, empezaron a diseñar una serie de estándares, una serie de lineamientos para poder decir qué persona era competente o no para desarrollar X trabajo. De ahí nace en los años 70 del siglo anterior esta corriente de la formulación de competencias para cualquier trabajador. Este esbozo teórico administrativo, industrial, evidentemente fue adoptado por universidades de prestigio en el terreno educativo y fueron, además de adoptadas, rediseñadas precisamente para esto, extrapolarlo no solamente al contexto laboral, sino también llevarlo al contexto estudiantil para formular nuevas ideas, nuevos paradigmas para enseñar cualquier licenciatura, cualquier ingeniería en base a competencias. Los teóricos iniciales que postularon este paradigma de estudio del ser humano, pues hablaban de dos tipos de competencias de manera global o de manera general. Las competencias básicas, que son las más elementales, inclusive estas competencias se van adquiriendo desde el kinder, pre-kinder, primaria, secundaria, y así sucesivamente, hasta llegar evidentemente a licenciaturas. Y estas competencias básicas son las que nos permiten realizar nuestra vida cotidiana. Encender una computadora pudiese ser una competencia básica, poder abrir una puerta, poder trasladarme a alguna parte de mi casa, de la escuela, poder establecer una comunicación básica con cualquier ser humano, con cualquier colega, con cualquier profesional. Estas competencias básicas pues, son esperadas que tuviésemos todos los seres humanos, y más aún si estamos hablando de profesionistas. Posteriormente viene un desglose un poco más fino, que son las competencias específicas, y aquí viene esta parte interesante del estudio de la capacidad competitiva que tiene cualquier ser humano en la actualidad, en donde pues estas competencias específicas sí nos permiten generar una diferenciación entre licenciaturas y profesionales. Por ejemplo, si hablásemos de competencias específicas de un ingeniero astrofísico, por citar algún ejemplo, pues esperaríamos que sus competencias específicas fueran quizás tener dominio en cálculo diferencial, cálculo integral, como no, y seguramente así es, no lo tiene, por ejemplo, un médico. Si hablásemos, por ejemplo, haciendo una analogía con Medical Legal Center, entre las competencias específicas de un abogado con la de un médico, pues evidentemente encontramos la expertise que nos hace diferentes. El abogado tiene competencias específicas para el dominio de las leyes, hablando de manera muy somera, y el médico, pues esta capacidad de poder hacer un diagnóstico y generar una terapéutica. Entre especialidades médicas también existen puntos críticos que nos hacen diferentes entre una especialidad y otra. Si habláramos de competencias específicas de un neurólogo para distinguirlo, por ejemplo, de un cardiólogo,
pues evidentemente las competencias específicas del neurólogo es tener una expertise para el abordaje del sistema nervioso central y periférico, por citar un ejemplo, a diferencia del cardiólogo, que por obviedad sabemos que se encarga en su mayor cuantía del estudio específico del corazón. Si hablásemos de un oftalmólogo versus un otorrino, también encontraríamos competencias específicas y así sucesivamente podríamos hablar de todas las especialidades en donde estas competencias nos hacen distintos. Para medicina familiar, por ejemplo, una competencia específica, pues es el abordaje clínico de un paciente, pero el que nos hace diferente a las demás especialidades, pues es el estudio de la familia y esta perspectiva sistémica y holística del paciente y su enfermedad. Pero fíjense que en épocas no muy lejanas, hace un par de décadas, surge también un término muy importante para poder nosotros analizar a un profesional de la salud. Y este término es la aptitud clínica. La aptitud clínica se puso muy en boga y hay que resaltar que fue implementada de manera sólida en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Grandes maestros como el doctor Viniegra, entre otros, empezaron a hacer un estudio muy profundo del término de aptitud clínica, el cual tiene aplicabilidad en cualquier especialidad médica. La aptitud clínica en términos generales mide tres aspectos. Mide la capacidad que tiene un médico para tener una muy buena relación médico-paciente, bajo las teorías y paradigmas comunicacionales que ustedes quieran utilizar al final del día, es un tema digno inclusive de una conferencia, la relación médico-paciente. El segundo elemento que utiliza o valora la aptitud clínica es la capacidad que tiene el científico, el médico, para poder implementar buenas prácticas, buenos ejercicios clínicos basados en un sustento científico. En la actualidad, independientemente de lo polémico que pudiese ser, dependiendo la arista con que se visualice el análisis de los argumentos científicos para abordar un paciente, bueno, la medicina basada en evidencia es el que le da soporte normalmente a esta segunda arista de la aptitud clínica. Y la tercera arista, también fundamental, es la capacidad que tiene el clínico para poder encontrar, ¿sí?, filtrar, seleccionar, interpretar la mejor evidencia científica para poderla llevar inmediatamente a una aplicabilidad clínica, ¿sí? Si se fijan, va relacionado con la segunda vertiente de la aptitud clínica, pero es un tema también poder tener la capacidad de interpretar y seleccionar la mejor literatura médica para poderla inmediatamente llevar ante el paciente. Poder interpretar un abstract, por ejemplo, de un artículo, poder interpretar un tratamiento estadístico de una cita bibliográfica científica, pues ese es un tema también muy importante que valora la aptitud clínica. Entonces, si se fijan en este contexto, tenemos tres esferas que nos permiten poder evaluar competitivamente a un especialista, sea cual sea el área de abordaje del ser humano, desde las competencias básicas, las competencias específicas que nos permiten diferenciar entre especialidades, es el punto de expertise para el cual se está dirigiendo X o Y especialidad, y la aptitud clínica, que tiene tres vertientes. Ya dijimos, la capacidad que tiene el médico para llevar a cabo una relación médico-paciente, la capacidad que tiene el médico para implementar la medicina basada en evidencias o en un sustento científico, y la capacidad que tiene el médico para poder seleccionar e interpretar literatura científica para poderla llevar a la aplicabilidad clínica ante el paciente. Pero por si fuera poco, también en estas últimas décadas se ha puesto muy en boga las competencias genéricas.
Las competencias genéricas es otro gran tema muy importante en la actualidad que permite generar una gran diferencia entre un médico que tiene las 3 primeras esferas, las superiores, y la última. Las competencias genéricas básicamente nos evalúan puntos críticos que debe de tener un profesional para poder desempeñar adecuadamente y pertinentemente su trabajo. Entre ellas tenemos el liderazgo, tenemos la capacidad de toma de decisiones, tenemos la resiliencia, tenemos la inteligencia emocional, la comunicación afectiva y asertiva, tenemos el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico. En otras charlas y por ahí en algunos revistas, un servidor escrito acerca del pensamiento cuántico. Y bueno, otra competencia más que pareciera un tanto obvia, pero que es muy importante, es la capacidad que tiene el profesional para trabajar en equipo. Vean, pareciera algo que nos explican desde la primaria, pero que indudablemente es fundamental para poder desarrollar grandes proyectos en la especialidad que sea. Un profesional, por más experto que sea, por más altos números cuantificables de calificaciones en una licenciatura pudiese tener, inclusive un premio Robbins que se pudiese dar en una facultad de medicina al mejor promedio, se quedaría corto si no tuviese también desarrolladas las competencias genéricas, que vuelvo a insistir, entre algunas que les puedo citar: liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, que es lo que estamos abordando en la conferencia del día de hoy, resiliencia, pensamiento crítico, pensamiento sistémico, pensamiento cuántico, entre otras. Y bueno, la pregunta del millón, la pregunta importante: ¿cómo lograr proyectos? ¿Y con quiénes ejecutar proyectos? Esto es un tema también importante, que es lo que lleva la inquietud de exponer este tema. Es que cuando nosotros como especialistas, como colegas médicos, queremos desarrollar el proyecto que sea en el área clínica, es la parte crucial del ámbito médico, porque es la que tiene contacto ya directo con el paciente. Áreas administrativas en materia de investigación, en materia de educación o en materia docente, siempre surgen proyectos. Y la pregunta natural es, ¿con quién voy a desarrollar ese proyecto y cómo lograr que se consolide ese proyecto? Para ello, me encanta poner esta tabla. Tendríamos que nosotros hacer una introspección y una reflexión y decir en qué lugar yo me encuentro. Vean, podemos ir desde lo más básico: un jefe o talento comprometido, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos ahorita conectados en la conferencia, que rebasamos el 100, seguramente somos talento comprometido. Estamos en una capacitación continua, estamos inquietos por aprender nuevas cosas y lograr un aprendizaje significativo, el cual me lleve invariablemente a implementar el conocimiento con el paciente. Vean, un talento comprometido, un jefe comprometido, un clínico comprometido, un docente comprometido, un investigador comprometido, pues tiene 3 elementos básicos: es responsable, es comprometido y es competitivo. Estos 3 elementos, si se fijan, son difíciles de alcanzar, pero seguramente hay un patrón común en muchos líderes o en muchos colegas que, por ejemplo, les gusta la educación médica continua. Casi podría apostar que el 100% de los que estamos aquí conectados tenemos esos 3 elementos. Pero si pasáramos al segundo eslabón, ya la cosa se empieza a poner un poquito más difícil. Vean, un líder
Un líder ya vive y desea el éxito del equipo, vean, de la unidad, del consultorio, desea el éxito en el control de su paciente diabético, desea el éxito de su paciente en las metas terapéuticas, desea el éxito del trabajo del equipo multidisciplinario en el hospital de segundo, tercer o primer nivel de atención, etcétera. Es ético y también es flexible a los cambios, independientemente de las nuevas políticas que pudiesen llegar en el contexto laboral, independientemente de las nuevas líneas de acción o de los nuevos planes que se puedan ejecutar en X ambiente laboral. El líder normalmente, casi en 99 de cada 100 casos, es flexible a los cambios, se adapta al mismo y tiene, por supuesto, una postura proactiva que se refleja en vivir y desear el éxito. Y entonces, si hablásemos ya de este eslabón, ojalá el 100% de los aquí conectados estuviésemos en esa característica, pero quizás ya tuviésemos una merma de X porcentaje, ojalá sea poco, pero seguramente ya no se cumple con facilidad el 100%. Pero vean, el último eslabón tiene un grado de dificultad todavía mayúsculo. El líder de alta calidad. El líder de alta calidad está involucrado con los procesos, es incansable, vive el proceso como suyo, tiene alta calidad de valores, vende la calidad a sus compañeros, al talento humano, es proactivo, es propositivo, positivo, mente abierta, siempre está con este ímpetu de mejorar el contexto o ambiente laboral en donde se desarrolla, siempre tiene este ímpetu de generar una mejor cultura y clima organizacional en su ambiente laboral, siempre tiene esta postura de crecer junto con el paciente, evidentemente con esta complementariedad comunicacional natural que debe de existir entre médico-paciente, pero siempre con esta postura de un desarrollo favorable en el estado de salud del paciente. Estos líderes de alta calidad son la parte utópica, pero claro que no imposible. Estoy seguro que aquí, en todos los que estamos conectados, un alto porcentaje son líderes de alta calidad y es el perfil competitivo que debemos siempre nosotros buscar. Dicho lo anterior, cuando nosotros empezamos a visualizar colegas o talento que pudiese participar en cualquier proyecto del área médica, podemos encontrar 3 tipos de personajes, vean, y que los 3 son sumamente importantes. Podemos tener un líder, per se, que ya lo habíamos platicado, que es comprometido, responsable, confiable, eso es fundamental en un equipo de trabajo. Podemos encontrar talento humano, colegas de alto desempeño. Estos quizás no tienen este punch de liderazgo que pudiese tener mi compañero, le doy el adjetivo de líder, pero mi compañero de alto desempeño en este equipo de trabajo hipotético que estamos formulando tendría la capacidad de ser un alto comunicador, ser muy interpersonal y tener una capacidad de toma de decisiones, que es otra competencia genérica y que ese es otro tema para cualquier conferencia que pudiésemos dar, inclusive en este foro. Y el tercer personaje en el cual nosotros podemos seleccionar, e inclusive sería muy bueno tenerlo en un equipo de trabajo, es el estratega. Es aquel que tiene libertad para desarrollar el trabajo y es eficaz y es eficiente. Esto es fundamental. Quizás no tiene este dote fuerte de liderazgo, como sí lo tiene un líder, pero es el que en la parte operativa, en el ejercicio, en el actuar del proyecto, de la idea, pues es el que cumple al 100% la actividad, da seguimiento y no descansa hasta que se logre el proyecto en su máxima expresión. Estos 3 personajes indudablemente juegan un rol trascendental en cualquier equipo de trabajo que queramos hacer, ya sea de una especialidad
específica, esto se llamaría unidisciplinario, o en un terreno multidisciplinario, donde cada especialidad puede tener un ejercicio o un objetivo en común, y filosóficamente hablando, bajo teorías de complejidad y teoría del caos, mi visión utópica, al menos un servidor como conferencista, es que los equipos alcancen un nivel más alto desde una perspectiva intelectual y pasen de lo multidisciplinario a lo interdisciplinario y finalmente concluyan en la parte transdisciplinaria, en el cual para ejecutar un proyecto, una idea o para una toma de decisión, intervenga un análisis sistémico, no solamente de médicos, sino también de licenciados matemáticos, físicos, etcétera, para lograr objetivos muy específicos. Grandes empresas que trabajan mucho en el terreno de innovación, que es el factor agregado principal en pleno 2021, y que indudablemente llevan al éxito a las grandes empresas, Microsoft, Apple, Mercedes-Benz, Ferrari, la NASA, entre otras, pues trabajan mucho con este paradigma filosófico de trabajo transdisciplinario. Y bueno, ¿qué podemos decir de los modelos de gestión de calidad? Y ustedes dirán, bueno, y este tópico, ¿qué relación podría tener con la conformación de equipos de alto desempeño o de alto rendimiento? Hablando de modelos de calidad que tienen aplicabilidad desde consultorio hasta, evidentemente, terrenos administrativos, educativos y en materia de investigación, los principales filósofos que hablaron de la importancia de esquemas administrativos para poderlos llevar hasta el contexto operativo, pues fueron estos que yo les señalo aquí. Adam Smith introduce un concepto de valor. James Mill, vean, habla ya de producción, distribución, consumo. Acuérdense que este tema de equipos de alto rendimiento, competencias, como les citaba al inicio de la presentación, viene ante un gran arraigo de teóricos administrativos. Frederick Taylor nos habla de la fundación, es un fundador, de hecho fue el fundador de la teoría científica de la administración. Vean desde qué años ya se hablaba de temas o teorías administrativas. Max Weber, famosísimo Max Weber, los esquemas burocráticos, buenos, malos, polémicos o no, tienen raíces fuertes del paradigma teórico de Max Weber de la organización burocrática y bueno, la época naturalmente de los modelos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un desglose también de teorías de liderazgo. Todo equipo de trabajo, todo equipo para ejecutar un gran proyecto necesita, por supuesto, de líderes, ¿sí? Ya vimos qué connotación, qué características debe de tener un líder. Lo vimos en diapositivas anteriores. Y bajo esta perspectiva, nosotros podemos profundizar en ello a través de algunos filósofos académicos que han publicado mucho al respecto. Jorge Padilla, por ejemplo, habla de sistemas de la actividad humana. Schoderberg habla de variables de un líder. ¿Sí? Elton Mayo habla de teorías de las relaciones humanas. Vean qué importante. Si quiere estudiar las relaciones humanas, y, por supuesto en salud, es un gran tema que permite mejorar las condiciones laborales de cualquier médico y, por supuesto, ejecutar grandes proyectos científicos en nuestro contexto. Maslow, lo conocen muy bien con la famosa pirámide de Maslow. McGregor hablaba de una teoría X e Y de liderazgo, y Deming hablaba de instituir el liderazgo en cualquier modelo de calidad para poder lograr grandes resultados.
Y vean, aquí tenemos otra tabla, pero estos son de gurús de la calidad. Son de gurús que se han encargado de estudiar modelos de gestión de calidad. ¿Qué se entiende por un modelo de gestión de calidad? Bueno, es es aquella filosofía, aquel paradigma que sirve para buscar, evidentemente, alcanzar este término cualitativo de calidad que más o menos es llenar las necesidades y expectativas del cliente, del usuario, del paciente, a través de 5 grandes pasos en términos generales. Un modelo de gestión de calidad nos dice que el primer paso para realizar cualquier cosa que queramos bajo este feeling de calidad es, uno, planear todo lo que hagamos. ¿Sí? Si vamos a trabajar en un equipo de especialistas de cardiología, neurología, cirujanos, endocrinos, médicos familiares, etcétera, y vamos a ejecutar X proyecto, lo primero que tenemos que hacer es planearlo. ¿Sí? El segundo paso es ejecutar la planeación, y esta es una gran debilidad que tenemos no solamente en México, sino en todo el mundo, y que tienen las organizaciones que todavía no tienen un alto nivel de madurez organizacional. ¿Sí? Normalmente planean mucho, pero ejecutan poco. En este sentido, la ejecución, es decir, realizar lo que está proyectado, es el segundo gran eslabón de un modelo de gestión de calidad. El tercer elemento de un modelo de gestión de calidad es el seguimiento de la acción. Yo ya planeé con mi equipo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario o con mi propia especialidad. Ya ejecuté lo proyectado. Ahora el siguiente paso es darle seguimiento para que sea constante la ejecución del proyecto. Y el cuarto eslabón es medir el proyecto. Es importantísimo cualquier acción que hagamos, y más en un terreno en donde le queremos dar un giro de calidad a lo que hagamos, siempre es importante tener un basal y siempre es importante tener una medición final. Y un quinto elemento que agregaría es el rediseño o reingeniería del proceso. En base a esta perspectiva, generamos una planeación, generamos una ejecución, le damos seguimiento, lo medimos, y si existen áreas de oportunidad, rediseñamos el proyecto, el proceso o la actividad médica que estemos realizando, por citar un ejemplo. Filósofos, Garvin, por ejemplo, habla de liderazgo y construccionismo para generar una mejora continua. Shingo, de Toyota, habla de la calidad total, cómo se conjunta el liderazgo y el talento humano para desarrollar grandes ideas e innovaciones. Conway, de Harvard, habla de la mejora continua, innovación, liderazgo. Vean cómo estos términos se citan constantemente, independientemente del gurú de la calidad. Y Mai habla del método de Kaizen. Vean, es interesante el método de Kaizen. Los japoneses les encanta esta metodología en donde no dan grandes brincos de innovación, sino ellos más bien van paso a pasito, generando mejoras y mejoras y mejoras, y cuando voltean a ver hacia atrás, en un año ya generaron un proyecto muy sólido, muy consolidado y con muy buenas innovaciones. La innovación pura, que es un poco antagónica en la metodología del método de Kaizen, valga la redundancia, es generar cambios abruptos, paradigmáticos, pero estos llevan riesgos y llevan altos costos, como puede funcionar, como no puede funcionar. Y si funciona, bueno, pues como Facebook, saltas a la fama en un par de años y te haces multimillonario. Pero también se corren altísimos riesgos de que termine en el cesto de basura el proyecto. El método de Kaizen es más estable, es más seguro y permite un crecimiento gradual. Carlson, de Suecia, habla de momentos de la verdad, cómo el talento humano debe tener sentido de pertenencia en lo que hace y en las acciones que realiza.
Y vean lo interesante que vemos siempre cuando vemos un gran proyecto, por supuesto, aquí yo pongo medicina familiar, naturalmente soy especialista en medicina familiar, pero aplica para cualquier otra especialidad, es que cuando vemos el éxito de un proyecto, y este es un tema ya que seguramente han visto en muchas reseñas, redes sociales o libros de liderazgo, pues lo que vemos es la punta del iceberg. Vemos el éxito del proyecto, vemos el éxito del congreso que se haya realizado, vemos el éxito del curso, el éxito de ventas, el éxito de una publicación, etcétera. Pero lo que no vemos abajo es, son evidentemente las competencias que fueron trabajadas por ese profesional de la salud y algo que se llama también el currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? El currículum oculto son aquellos aprendizajes que no vienen en el programa académico de manera formal, de manera oficial. Son los aprendizajes, las competencias que va desarrollando un dermatólogo, un cirujano, cuando está ya en la práctica, ¿sí? Cómo moverme en un quirófano, cómo poder liderar un equipo quirúrgico, por citar algún ejemplo, pues eso quizás no venga como tema en un programa académico de la residencia de cirugía, en donde se dé un tema específico, cómo liderar un equipo de trabajo, ¿no? Eso se aprende evidentemente ya en la práctica. Esos aprendizajes que no vienen, vuelvo a insistir, en un programa académico por escrito, pero que son aprendizajes valiosos en la práctica y que te sirven para toda la vida, es el currículum oculto que se encuentra implícito en el desarrollo de cualquier profesional. También este cono a mí me encanta también, porque pues es la manera en cómo se van desarrollando proyectos. Yo platicaba con mis colegas, les decía, uno entra a una conferencia, entramos a una magistral de Medical Legal Center, eh, eh, salimos muy motivados, naturalmente casi ahí charlando con los colegas, fíjate que nos surgió esta idea, vamos a innovar en este sentido, y bueno, todos eufóricos el primer día después de haber salido de un evento que nos haya motivado mucho. El problema viene en los días subsiguientes. Pasa una semana y como que se va enfriando el entusiasmo, la euforia. Ya después de una semana empezamos a reflexionar y decimos, bueno, ¿en qué estaba pensando cuando el fin pasado casi me quería comer el mundo con este gran proyecto en la especialidad de no sé, vamos a citar anestesiología, o en la especialidad de ginecología, pues ya nos íbamos a comer el mundo la semana pasada y resulta que una semana después, pues como que se me acabaron las ideas, se me acabó la euforia y como que ya no sé dónde meter mi cabeza para no ver a mis compañeros con los que había proyectado algo fabuloso o algo fascinante. Y luego pasan más semanas y más semanas, se va enfriando, y entonces ya nada más queda el gran proyecto como una gran anécdota. Y esto es común. Primero empezamos muy sonrientes con la gran idea, seguramente les ha pasado. Luego a la mitad del camino como que ya esta idea ya no termina siendo tan factible y al final del día terminamos ya medio tristes. Al final quedó como una gran anécdota del día que me junté con mis amigos brillantes de mi especialidad o de otras especialidades y nada más hablé de un gran proyecto, pero hasta ahí quedó. Por lo tanto, la metodología para hacer cumplir estos grandes proyectos y que no queden en el tintero, pues es a través de equipos de alto rendimiento, equipos que necesitan talento humano, que tengan todas las competencias que vimos, competencias básicas, competencias específicas, aptitud clínica, competencias genéricas, pero también que tengan, que ejecuten un modelo de gestión de calidad al menos básico, es decir, que este equipo de alto desempeño o rendimiento planee, ejecute, siga, mida y rediseñe el proyecto. Esa es la idea fundamental. Y bueno, ¿qué es un equipo de alto rendimiento? ¿Verdad? Pues es la conformación de talento humano que sirve para lograr grandes retos.
Es una metodología que inclusive las organizaciones famosas en el mundo han adoptado específicamente para ejecutar grandes ideas o innovar en cuestiones muy particulares. Su importancia no solo es para incrementar productividad, ojo, su importancia es para consolidar procesos, para consolidar proyectos, para que se ejecuten, para que se puedan seguirse, para que se midan y para que tengan éxito, por supuesto. Existen teorías de liderazgo que soportan un equipo de alto rendimiento. Desde la teoría del gran hombre, teorías de las masas, en donde un grupo pequeño lidera a un gran equipo de trabajo, teorías del rasgo, donde los líderes presentan rasgos distintivos respecto a los demás que hacen que se mueva un equipo de trabajo, se ejecute un proyecto. Teoría situacional, en donde un líder depende de la situación y del contexto para mover a la gente. Esta teoría es fenomenal. Yo los invito a que la puedan documentar. Tiene aplicabilidad en donde ustedes gusten, desde su consultorio hasta la dirección de un hospital. Teorías de situación personal, contempla aspectos afectivos. Miren, esta teoría también es un gran tema, hay mucha bibliografía al respecto, en donde esta teoría invita, según Murphy, a involucrarte un poquito más en el terreno personal con tus colegas para lograr lazos afectivos más fuertes y así se pueda mover el proyecto muchísimo más fácilmente. La teoría de objetivos, el líder camina específicamente para lograr un objetivo, es una teoría muy pragmática para lograr un proyecto, un indicador muy preciso. Y la teoría múltiple, la que tiene un poquito de todas y es una de las más completas, en donde evidentemente el líder tiene que tener una capacidad multivariada para mover grandes proyectos. Ejemplos hay muchos. En el ámbito médico, por supuesto, grandes líderes que todos ustedes conocen en el contexto de sus especialidades. Y en otros ámbitos también gente muy famosa, como Pep Guardiola, entrenadores de equipos de fútbol de alto nivel, entre otros. Existen variables intrínsecas también que juegan un rol importante cuando trabajamos en equipo. Hay una gran teoría que para nosotros especialistas en medicina familiar la citamos constantemente, que es la teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas, diseñada por Bertalanffy, que ni siquiera era médico, un ingeniero matemático, decía que en esta teoría todos en un ambiente, por citar un ejemplo, en un ambiente laboral, en un hospital, en una clínica, en un consultorio, toda la gente que esté involucrada en determinante ambiente de trabajo juega un rol mayor o menor para que se ejecute X acción. Por ejemplo, si yo si ahorita analizásemos esta conferencia, en donde evidentemente yo soy el ponente y me estoy comunicando de manera unidireccional hasta que no lleguen las preguntas de ustedes, bueno, al final tenemos un efecto sistémico, ¿sí? Todos los que estamos conectados jugamos un rol mayor o menor para que sea exitosa esta conferencia. O sea, no depende nada más de una persona, depende de todos, que todos estemos atentos, que todos estemos entusiasmados, que todos tengamos mente abierta, que nos guste el tema, etcétera. Es una serie de variables que siempre juegan un rol en las actividades de nuestra vida diaria desde una perspectiva profesional y laboral. Si nosotros llegamos a nuestro hospital y el personal administrativo o de higiene o de enfermería o de cualquier otra área se levanta con el pie izquierdo, esto tiene un efecto mariposa, así lo citan los teóricos que estudian la teoría del caos, que genera un impacto positivo o negativo en X desenlace o resultado. En este caso sería una atención con calidad a nuestro paciente. Esta teoría fue evolucionada posteriormente
a la teoría situacional. Esta teoría situacional nos dice que no solamente para que se ejecute el éxito en X proyecto, en X acción, basta todos los que estamos inmersos en ese ambiente. Vuelvo a citar, estamos hablando de esta conferencia, buscamos que sea exitosa, todos jugamos un rol mayor o menor en el éxito de esta conferencia, pero la teoría situacional nos dice que también basta el resultado, ¿sí? El resultado es fundamental para que un equipo de trabajo siga trabajando, valga la redundancia, y siga con ese mismo ímpetu e inercia, ¿sí? Si ahorita hablásemos de los que nos están concertando estas conferencias medical legal, ellos ya tienen el proyecto que escuchamos en la introducción de este evento, pues evidentemente ellos tienen sus mediciones del resultado de este gran proyecto de educación continua. Si los resultados no fueran favorables, que seguramente eso no está sucediendo, pero si los resultados no fueran favorables, eso tiene un impacto en el equipo. Esa es una variable que también juega un rol, el no obtener resultados favorables a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? He ahí donde entra nuevamente las competencias genéricas de un equipo, ¿sí? La motivación y la autorregulación, la capacidad que tiene la gente de ser resiliente, de seguir adelante en el proyecto, independientemente de que las primeras sesiones, las primeras conferencias no sean tan fructíferas como se esperaban. Posteriormente vendrán los resultados favorables, si es que tardan en darse, o seguramente hay equipos que tienen resultados favorables inmediatos. La mejor vitamina, el mejor alimento de cualquier proyecto o equipo de trabajo es que sus resultados se empiecen a vislumbrar de manera favorable. Y en eso consiste esta diapositiva y en eso consiste la teoría situacional. El resultado juega un rol importante para que siga el engranaje caminando. Vean algunas prácticas interesantes para que nosotros como médicos tengamos un liderazgo efectivo. Pues hay muchas, pero se resumen en 3 elementos. Tener siempre una capacidad de motivar a la gente. 2, tener capacidades para poder ejecutar lo que planeamos. Ya dijimos, a través de competencias básicas, específicas, genéricas, aptitud clínica. Y también tener un buen ambiente laboral. Esto es fundamental. Si no tenemos un buen ambiente laboral, imposible poder ejecutar grandes ideas y proyectos. Estas grandes empresas, Microsoft, entre otras, por citar algunas que desarrollan grandes proyectos y los ejecutan, por supuesto, tienen ambientes y climas organizacionales muy favorables para el talento humano que ahí trabaja. Vean un cuadro comparativo entre un grupo de trabajo y un equipo. Vean, en un grupo de trabajo normalmente todo gira alrededor de una persona y todos dependen de una persona. En un equipo los roles son compartidos, ¿sí? Y esto hace una gran diferencia entre un equipo ordinario con los que siempre hemos trabajado versus un equipo de alto desempeño o de alto rendimiento. Vean también aquí la diferencia, equipos de alto rendimiento, sueño o realidad. Yo diría que ya es una realidad y que inclusive se está trabajando al respecto. Lo que les decía, este es el proyecto que como Federación Mexicana de Medicina Familiar estamos desarrollando en el país, a los cuales quedan cordialmente invitados todos. Desde una colección de individuos, donde el trabajo es individualista, hasta un grupo de trabajo, como ya lo citamos, un equipo, pero vean, el equipo de alto rendimiento tiene características muy particulares, ¿sí? Hay una visión muy clara de todos sus integrantes, las relaciones y la comunicación es abierta, siempre hay un apoyo mutuo para que se consolide el proyecto, ¿sí? Se dan prioridades, por supuesto, muy específicas, bien aterrizadas.
hay una aceptación de los integrantes de manera incondicional. Ojo, aquí todos son líderes, ¿sí? Algunos más dirigidos a ser estrategas, como habíamos dicho, otros más a talento humano de alto desempeño, pero hay muchos líderes, todos tienen esa potestad. Entonces la aceptación es crucial cuando un equipo trabaja con puras estrellas, digámoslo así. Y bueno, existen vínculos entre integrados entre sí. Y pues vean, nosotros podríamos, sin lugar a dudas, hablando por ejemplo de Iberoamérica, eh, podríamos desarrollar muchísimos equipos de alto rendimiento. Yo les preguntaría, ¿te gustaría ser parte de un equipo de alto rendimiento de tu especialidad, de tu hospital, de tu clínica? ¿Tú desarrollar un equipo de alto desempeño para ejecutar X proyecto? Pues yo creo que sí. Un equipo de alto desempeño o rendimiento que posee pensamiento sistémico, ve todo el panorama, ve todo el mapa de las variables que pudieran jugar un rol trascendente en X problema que se quisiera subsanar. Pensamiento cuántico, esto si me invitan en otra ocasión, seguramente lo platicaremos con todos ustedes, y el liderazgo, que también es muy importante. ¿Cómo es la secuencia básica para desarrollar un equipo de alto desempeño? Se identifican líderes, ¿sí? Se genera un objetivo y un proyecto en común. Y cuando hablo de objetivos y proyectos en común, digo, puede estar abogados, pueden estar especialistas en ginecología, en medicina interna, etcétera, dependiendo del proyecto que se quiera ejecutar, y evidentemente hay que buscar un resultado medible. Yo aquí les pongo un ejemplo ya para finalizar la plática que desarrollamos en San Luis Potosí, que es donde yo radico. Esto se trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde había un intervalo muy fuerte en dar el resultado del Papa Nicolau a las pacientes. Se les realizaba el Papa Nicolau y existía un intervalo muy grande para darle el resultado. Y esto, pues evidentemente, traía consecuencias no tan favorables para la paciente, o en su defecto incrementaba probabilidades de desenlaces sombríos. Los líderes de aquí de San Luis Potosí desarrollaron una metodología en la cual incluyeron mucho talento humano de diferentes áreas, y no crean que eran jefes, eran talento humano que estaba ahí frente a paciente, epidemiólogos, trabajadores sociales, enfermería, hubo patólogos administrativos, médicos familiares, ginecólogos, entre otros, porque estábamos hablando del CACU, evidentemente, y a todos se les dio un indicador, se les dio una potestad y se les empoderó en un proceso muy específico. Un servidor, si bien no participé en el equipo, salvo en un aspecto, que me pidieron hacer un tratamiento estadístico de los indicadores. Aquí podemos apreciar cómo sí hubo un cambio estadísticamente significativo en muchísimos de ellos. Y lo más importante, se redujeron los tiempos de manera abrupta y muy, muy importante entre el intervalo grande que existía para la entrega del resultado, quedó a un intervalo muy pequeño, en donde evidentemente la calidad en ese proceso de atención se vio muy favorecido. Pues miren, en cualquier evento, en cualquier congreso, yo creo que de cualquier especialidad, normalmente 1000 congresistas son los que asisten como media. Imagínense cuánto talento hay, cuántos proyectos se podrían desarrollar, imagínense. Y bueno, quedan cordialmente invitados. Ojalá les haya agradado este paradigma, este modelo teórico que un servidor estamos planteando en el país, en donde, por supuesto, todos están invitados y ojalá también lo puedan adoptar en sus especialidades. Quedamos a sus órdenes. Y cierro con esta frase de Albert Einstein, en donde la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente. Muchísimas gracias. Quedo a la orden de dudas y pues estas son algunas citas que les recomiendo, bibliográficas para documentar. Y bueno, pues quedo totalmente a sus órdenes ante las inquietudes que pudiesen tener. Muchas gracias, doctor Gad. Hay varias preguntas ya por aquí.
Y les recuerdo que se elaboren solamente por el icono de preguntas y respuestas. Dice la doctora Rosa Salvio desde Tijuana, Baja California, dice: muchas gracias por esta gran sesión. Un líder de alta calidad frecuentemente se topa con muchas resistencias. ¿Cómo vencerlas o cómo evadirlas? O más bien, ¿cómo enfrentarlas? Por supuesto, un líder de alto desempeño se va a tener muchísimos obstáculos en el camino, como cualquier otro líder. Aquí, bueno, habrá que ver qué tipo de obstáculos. Yo creo que un primer planteamiento que tendría que tener el líder es que qué objetivo él está siguiendo, qué es lo que quiere lograr. ¿Sí? A lo mejor los obstáculos son en X cuestiones, pero son obstáculos menores para un objetivo muy particular. Aquí la invitación de este líder es que aproveche sus dotes de liderazgo para reunir talento con las mismas características de él para poder más fácilmente ejecutar un proyecto. Siempre el trabajo en equipo va a dar mejores dividendos que el trabajo individual, eso me queda totalmente claro. Excelente. El doctor Antonio Luna dice: felicitaciones por su extraordinaria conferencia. Desafortunadamente, la falta de ética, valores y humanismo en muchos de los profesionales de la salud, sean médicos, familiares o especialistas, hace que la opinión de los usuarios sea totalmente negativa. ¿Qué tal, Sí, doctor? Sí. por supuesto, sí. La calidad es un tema. Desafortunadamente o afortunadamente el tema está tasado en una definición cualitativa basada en percepción. Sin embargo, existe metodología para romper esa percepción y, por supuesto, mejorarla. Yo creo que un equipo de alto rendimiento que se enfoque a mejorar la percepción de un congresista seguramente va a lograr muy buenos, de un paciente va a lograr muy buenos dividendos. Estoy totalmente seguro de ello. Excelente. También tengo aquí, bueno, la doctora Rosa Salvio dice: me encantó la última diapositiva, gracias. Javier Gómez dice: para llegar a estas metas se tiene que ir conformando los equipos de talento humano. Y dice: Claro. y si es un gusto saludarla, a sus órdenes en el IMSS 39 y en el CRI de Matamoros. Por supuesto, También, ahí estoy a la orden para si quieren recibir asesoría de cómo se desarrolla la metodología de equipos de alto rendimiento, por supuesto, estamos a la orden. Dirk Villanueva dice: es muy real en la teoría. Sin embargo, cuando el liderazgo se da por orden o dedazo, no por cualidad o calidad, puede ser diferente. Por tanto, ¿cuántos tipos de liderazgo hay? Muy buena pregunta. Miren, no es lo mismo jefe a líder. O sea, hay otro tema que me ha tocado exponer que se llama liderazgo organizacional, en donde ahí debatimos la diferencia entre un jefe y líder. Lo ideal es que un personaje tenga los dos elementos, sea jefe y líder, pero cuando nada más es jefe y no líder, ahí vienen los problemas. Un líder no necesita ser jefe, ¿eh? Hay gente operativa en la clínica que por supuesto tiene dotes de líder muchísimo más grandes que un jefe. Y se los dice un jefe, ¿eh? Yo soy jefe ¿Qué opina de la teoría situacional de Spencer? muy buena, es de las teorías más completas. Yo me gusta citarla muchísimo. Yo creo que es un parteaguas que logra reunir muchas teorías de liderazgo. Quien se quiere meter en el terreno del liderazgo tiene que leer esta teoría como fuente primaria bibliográfica. ¿Cuál cuál de las teorías de liderazgo prefiere? Híjole, muy difícil. La teoría múltiple tiene una partecita de todos. Eh, recuerden que el liderazgo no es como no es como una receta de cocina. El líder debe de tener esta capacidad de ver, dependiendo del contexto en donde se esté moviendo, qué tipo de teoría puede él aplicar. Una muy flexible es la situacional y la múltiple, pero también hay muchísimas más que puede adoptar el líder para llegar a buenos resultados. Excelente ponencia. El liderazgo es difícil cuando la gente se resiste al cambio, dice María Teresa Vázquez. Bueno, el líder tiene que saber cómo resolverlo, por eso es el líder. Claro. Cristina Flores, la última pregunta es: ¿dónde puedo encontrar más de la metodología de equipos de alto rendimiento? Bibliografía.
Sí, por ahí cité en la última diapositiva que quedará grabada citas bibliográficas muy interesantes. En todos los libros de desarrollo humano y desarrollo organizacional encontrarán capítulos que hablen específicamente de equipos de alto desempeño. Excelente. Javier Gómez, considero que cuando estamos en un equipo debemos ser propositivos y ayudar precisamente a nuestros jefes y a la gente a nuestro mando para encontrar las mejores cualidades que nos ayuden a mejorar. Pues fabuloso, doctor Javier. Belinda Rafael dice, desafortunadamente gente joven con liderazgo se enfrenta a lidiar con vicios de años por médicos que no aceptan propuestas basadas en evidencia y ellos justifican manejos médicos con base a la evidencia. Largo camino que deben transitar el líder para lograr. Felicidades por su plática. Belinda Rafael dice, quise decir, va en su experiencia, no en su obediencia. Dice, en la experiencia de los temas muy antiguos que se han quedado, de los vicios, experiencia, no evidencia. Constanza Mora dice, mucho trabajo se reflejó en su ponencia, doctor Zavala, si hay mucha resistencia en los equipos de trabajo y sobre todo en el jefe que muchas veces mezcla la política con la calidad de los servicios de atención, con los servicios. Y tiene felicitaciones de Javier Gómez, desde Matamoros, Tanán Sin Refugio y Constanza María Mora, Froilán, la autora Froilán Guerrero. Dice, excelente conferencia y conferencista. Yo considero somos líderes en buena lid. Tiene un círculo de influencia, de liderazgo, equipo de líderes que miran hacia uno mismo, punto o meta. La doctora Rosa Salvio me envió un mensajito privado. Muchas gracias, muy bonito. Muchas gracias, doctora Rosa Salvio. Pues, doctor Gat, su mensaje final para la comunidad médica. Pues mi mensaje final es que yo creo que una de las visiones utópicas que un servidor tiene es que algún día, y así es el camino que tenemos, algún día todos como especialistas en el ámbito que nos desarrollemos, podamos lograr equipos que funcionen de una manera transdisciplinaria. Yo creo que si logramos conjuntar ideas de licenciados, por ejemplo, usted, licenciado Abraham, ginecólogos, internistas, médicos familiares, podemos mejorar un sistema de salud mexicano. Casi estoy seguro de ello. Y si algún día lo logramos, yo creo que esta conferencia, el trabajo que está haciendo Medical Legal en unir muchas especialidades, etcétera, seguramente quedará con un buen antecedente de esa proyección filosófica de trabajo en equipo. Estoy seguro y además hace falta. Doctor Gad, muchísimas felicidades. Yo quiero agradecer a usted y a todas las personas que se conectaron el día de hoy y quiero recordarles que esta plática queda grabada y está disponible para ustedes en YouTube. En unos momentos más entran a YouTube, teclean Medical Legal Center y está esta plática. Puedan compartirla, puedan pasar algún dato que se les haya sido inadvertida, bueno, pues la pueden repetir y con mucho gusto compartir. Se la vamos a enviar a usted, doctor Gad, para que la pueda compartir con sus compañeros. Yo les recuerdo también entrar, que si ustedes requieren una de las prácticas de Medical Legal Center, siendo presidente de colegio o no, con mucho gusto, no necesitan más que solicitarlo a correoatención.mlc@gmail.com. Atención sin acento y con mucho gusto la generamos para todos ustedes. Yo les voy a dejar al final con una diapositiva en donde uno de los beneficios, bueno, empezamos ya a tener convenios con algunas otras compañías, ya lo han visto con Arrendadora Arco para beneficio de ustedes, también para las personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, algunos beneficios. Se nos acercó una compañía de comida para decirnos que todos nuestros médicos tendrían un descuento especial con un código, se los voy a dejar, el Chirimbola. Los que estén en Guadalajara pues tienen este descuento hasta el 15 de octubre, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues aprovechen, no solamente lleguen en caja y digan Medical Legal Center y van a obtener el 2x1. Entonces, se nos acercaron, bueno, decimos, si es algo que puede beneficiar, no es nuestro objetivo principal, pero si en algo puede beneficiar a nuestros médicos, pues lo hacemos con mucho gusto. Nos vemos entonces el próximo miércoles con la masterclass de Medical Legal Center y
Muchísimas gracias.